¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Diario? Buenos días, buenos días. Hoy es el lunes y tenemos un montón de historias que contarles. Cuidado con el viento, porque hay viento en prácticamente toda España y alertas importantes de árboles que se pueden caer en parques que están cerrados. En algunas ciudades los parques han cerrado por el peligro del viento y lo que supone esto para el arbolado. Bueno, esta es noticia de urgencia que ustedes tienen que conocer y luego además hay otras informaciones de tipo político que también son de urgencia porque la situación está que no va a más, es decir, situación límite, al rojo vivo, con un presidente del gobierno absolutamente enrocado, pero con una imposibilidad creciente de sacar nada adelante. Esta semana lo vamos a volver a ver porque volverá a la carga Pedro Sánchez y el Grupo Socialista con su decreto de las pensiones. Veremos a ver qué es lo que va ocurriendo. De momento les contamos, por ejemplo, lo que vemos en nuestro periódico, en Es Diario, información de Ricardo Martín, información jugosa en relación con el famoso decreto y lo que podría hacer Sánchez para intentar ganarse la confianza de los de Puigdemont. Dice Ricardo Martín en Es Diario, Junts pide la cabeza de Marlaska, el ministro de Interior, y Pedro Sánchez se lo piensa. Los de Carles Puigdemont exigen el traspaso de la competencia de inmigración para la Generalitat, para apoyarles en el Congreso, pero se encuentran con la resistencia de Interior. Junts, en busca de votos, quiere convertirse en el partido catalán anti-inmigración, de manera que la inmigración y el traslado de esas competencias estarían en el ojo del huracán y sería lo que Junts está manejando para intentarle dar un poquito más cuerda a Pedro Sánchez y aprobarle, al menos de momento, este decreto de las pensiones, el llamado decreto Omnibus, que ya saben, la semana pasada Pedro Sánchez intentó que se le aprobara, pero ni Junts ni el Partido Popular votaron en contra. No porque estuvieran en contra de la revalorización de las pensiones, en el caso de los populares, sino porque en ese decreto iban mezcladas otras cuestiones que no tenían nada que ver con la revalorización de las pensiones. Un asunto mollar que afecta a casi 9 millones de personas en todo el mundo. Y con este ambiente de lo que se habla también es de elecciones. ¿Habrá elecciones? ¿Aguantará Pedro Sánchez? Desde luego él está por la labor de aguantar hasta 2027. Pero hasta 2027, hasta la primavera del 27, hasta el verano del 27, que es cuando tendrían que ser las elecciones en la legislatura normal, si cumpliera todo su recorrido, quedan más de 2 años. ¿Sería capaz Pedro Sánchez de aguantar más de 2 años con esta situación que estamos viviendo? Bueno, por si las moscas, él ya ha puesto a funcionar la imprenta encargada de las papeletas electorales. Se lo contábamos la semana pasada, por si al final hay que convocar elecciones. Y lo que está al rojo vivo también con este panorama son las encuestas electorales. Hoy publican algunas. Por ejemplo, en el ABC. En el ABC ya tenemos una encuesta electoral y este asunto que destaca en la portada. La suma de PP y Vox, con 195 escaños, anula la coalición de investidura de Sánchez. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si en este momento hubiera elecciones y según esta encuesta de GAT3, el PP y Vox tendría más que suficiente para poder gobernar. 151 escaños de los de Feijóo y 44 de los de Vox. Los de Vox subirían en casi más de 11 escaños. En 11 escaños con respecto a las últimas elecciones generales. La suma de los 151 con los 44 daría más que suficiente. El Partido Socialista bajaría de 121 a 109, según esa encuesta de GAT3, batacazo absoluto de los de Yolanda Díaz, los de Sumar, que después del rejonazo están absolutamente en capa caída, pasarían de 31 a 11 escaños, según la encuesta de GAT3, y una leve subida de los de Podemos que se beneficiarían de este efecto, de este desinflamiento total y absoluto del partido Sumar de Yolanda Díaz. Así que ya ven que con este panorama que tenemos de tensión total en el mundo político proliferan las encuestas como esta que publica hoy GAT3 en el periódico ABC. Continuamos con el repaso a la prensa. Esto que van a ver ahora es el Confidencial. El Confidencial con este titular: el Supremo indagará de forma urgente en el patrimonio de Ábalos tras la pista de las comisiones. Comisiones a tutiplén, las que se están poniendo de manifiesto, las que ha denunciado Aldama y las que se están descubriendo en las investigaciones periodísticas y en lo que está indagando la UCO, la Unidad Central
operativa, comisiones que impactan de lleno en la persona de Ábalos. Tenemos también más informaciones relacionadas con Ábalos, como la que publica el diario The Objective. Vean el titular: varios mensajes de Ábalos le implican en la concesión de la licencia de la trama petrolera. Aquí está la madre del cordero, la trama de los hidrocarburos, que cada vez engorda y engorda más en las noticias de los periódicos. Comisiones relacionadas con la trama de los hidrocarburos, que ya saben que era una trama de fraude del IVA por los hidrocarburos y un fraude que podría haber alcanzado y superado los 180 millones de euros. Casi nada. Seguiremos hablando de este asunto durante esta semana que comienza. Más de Ábalos, lo que pueden ver en otros periódicos de los que hablaremos también a lo largo del día. Y en El Mundo, ¿qué dice El Mundo? Sánchez ha hecho 582 vuelos en Falcon, lo que supone 20 vueltas al mundo. Este es el cálculo que hace el periódico El Mundo, el famoso Falcon, que Pedro Sánchez ha desgastado más, mucho más que ningún otro presidente del gobierno a lo largo de las últimas décadas. El Mundo recaba a partir de 50 peticiones a transparencia el listado completo del uso de los aviones VIP del Estado. El presidente ha realizado 162 traslados a ciudades de España, muchos de ellos coincidentes, ojo con esto, con actos electorales del Partido Socialista, es decir, no eran viajes de Estado como presidente del gobierno, sino como secretario general del Partido Socialista. Esto quiere decir que ha utilizado el avión oficial de la presidencia del gobierno para un acto del Partido Socialista. Esto es lo que informa El Mundo, que además añade que las 161 salidas al extranjero, los viajes privados, las visitas intermedias y los trayectos de vuelta completan la relación de este Falcon que no para con Pedro Sánchez a bordo, desde que él es presidente del gobierno. Tenemos también información del Español, jugosa la información del Español de este lunes. Vean el titular: socios y adversarios de Sánchez coinciden. Presentar otra vez el decreto ómnibus equivaldría a una cuestión de confianza. Este será el gran asunto de esta semana, junto con otros, como por ejemplo la declaración del fiscal general del Estado y el pronunciamiento del Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, García Ortiz. Pero mañana volveremos a hablar y mucho del llamado decreto ómnibus. Pedro Sánchez vuelve a la carga, dice El Español, que eso equivale a una cuestión de confianza. Si consigue sacarlo adelante, si consigue que los de Junts, que los de Puigdemont lo aprueben, siempre con cesiones importantes en materia, por ejemplo, se dice de inmigración para Cataluña u otro tipo de cuestiones, si lo consigue, según El Español, se podría dar por finiquitado el asunto de la cuestión de confianza, sería una suerte de cuestión de confianza. Si no lo consigue, mañana la legislatura entraría en una fase peligrosísima de cuesta abajo y absolutamente bloqueada. Muy atentos a lo que ocurra mañana en el Congreso de los Diputados. Y nos queda, por último, la portada del diario El País. La van a ver ahora. El País va con asunto internacional. Estados Unidos aplica a Colombia aranceles por no aceptar deportados. Esto tiene miga. El último encontronazo entre Donald Trump y el presidente de Colombia, se lo contaremos también a lo largo del día de hoy, y cómo ha actuado Donald Trump en todo este asunto. No se lo pierdan, sigan conectados porque este tema tiene miga, hablaremos también de él. Se quedan ahora con el editorial de este diario. Sánchez, semana terrible. La corrupción y el fiasco de las pensiones le acechan. Se inicia una semana terrible para el gobierno y en especial para Pedro Sánchez. Al fiasco de las pensiones se suma el trago que va a tener que pasar con su fiscal general, ese que depende de él, según dijo. El martes, el Tribunal Supremo decide si mantiene o anula su nombramiento para el cargo. Desde luego, motivos para dimitir tiene de sobra, y también sobran las razones para echarle, para anular su nombramiento, o mejor dicho, su reelección, porque en ese momento, cuando fue reelegido, el Supremo ya le había condenado por desviación de poder al ascender a Dolores Delgado de manera irregular. Eso, como es fácil de entender, le inhabilita para ser la persona idónea para dirigir la Fiscalía General del Estado.
Además, en ese preciso momento de la condena, dejó de ser un jurista de reconocido prestigio, requisito indispensable también para poder optar al cargo que mantiene contra viento y marea. Eso el martes, porque al día siguiente Álvaro García Ortiz tiene otra cita en el Supremo. Esta vez tendrá que sentarse el miércoles ante el juez Hurtado para ser interrogado como imputado o investigado por el caso de la filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una declaración que llega tras el último auto del juez instructor que apunta también a presidencia del gobierno en la trama de la filtración. Sánchez en el punto de mira. Y todo esto con la resaca del fracaso del gobierno en el Congreso con el decreto trampa. Los pensionistas, los ciudadanos que usan el transporte público, es decir, la mayoría, y los afectados por la Dana son los damnificados de las artimañas de Sánchez, que esta vez no le ha salido bien. Él trata de culpar al PP y a Vox del fiasco, ni se atreve siquiera a nombrar a Junts, a Puigdemont, que es su socio y el que verdaderamente le dejó tirado en la votación. No obstante, una encuesta de El Español, publicada este domingo, deja claro que no cuela, que el 62% de los españoles considera que el fracaso del decreto es culpa del PSOE, de Sánchez, en definitiva. Este domingo el inquilino de la Moncloa ha insistido en que va a intentar sacar adelante el decreto trampa, pese a la oposición del PP y Vox. Abrimos comillas, en un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados, decía Pedro Sánchez. Una gran mentira. Precisamente el problema es ese, que no busca los votos debajo de las piedras, se limita a buscarlos entre sus socios, sin negociar nada con el PP y mucho menos con Vox. Les deja tras el muro y luego les exige apoyo gratis cuando está con el agua al cuello. En todo caso, el presidente del gobierno, acorralado por la corrupción y sin respaldo parlamentario, se resiste a dar la palabra a los españoles. ¿Aguantará toda la legislatura?, le preguntaba una periodista al presidente hace unos días durante su paseo por Fitur. Por supuesto que vamos a aguantar, contestaba. Una respuesta en la que Sánchez desvela sin querer su situación actual. Aguantar, no gobernar. El gobierno aguanta como puede y va a aguantar como sea. Estar en el poder por el hecho de estar.